Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell, y hoy estamos en la segunda parte de nuestro estudio de las partidas de Morphy, Paul Morphy. Si no vieron la primera parte, es una partida muy bonita sobre el sacrificio de peón. Acá arriba debería aparecerles el link para que puedan entrar. Véanla porque es una partida fantástica. Hoy vamos a ver una segunda partida, vamos a seguir explorando estas partidas de Morphy que tal vez no son tan conocidas, no son esas miniaturas que ganan 15 jugadas con un sacrificio espectacular, sino que son más bien partidas mucho más posicionales, donde podemos aprender mucho más y donde podemos descubrir un poco más cómo jugaba Morphy cuando tenía un rival más o menos decente enfrente. En esta partida, esta, si no me equivoco, es una partida que no entró dentro de un match, fue una partida más amistosa, si se quiere, más de exhibición. Y Morphy va de blancas contra de negras Bodem. Bodem actualmente es más conocido por el mate de Bodem. Hay un mate famoso que se llama mate de Bodem, que es un mate con dos alfiles. Seguramente lo deben conocer. Y acá Morphy juega la escocesa. Sabemos, Morphy era un poco más fanático de la apertura italiana. En realidad, no solo Morphy, sino que en aquel entonces se solía jugar más la apertura italiana. Pero Morphy acá juega la escocesa. Y después de peón por alfil C4 es el famoso gambito escocés. Y el gambito escocés es muy interesante. Morphy lo jugó también varias veces. Es un gambito, obviamente. Estoy perdiendo el peón de D4, que acá el negro puede jugar alfil C5, que es lo que hizo, y defender ese peón. Y el negro se está quedando con un peón de más. Pero el blanco tiene un desarrollo bastante ágil, tiene una posición muy abierta, algo que sabemos que a Morphy le gustaba mucho. Y acá, desde los estándares modernos, acá Morphy comete una imprecisión teórica. Acá la jugada es C3 directamente. Y se llega a este tipo de posiciones. Tiki y tiki. O incluso hay un alfil por F7 muy interesante. Pero bueno, no me interesa acá mucho esto. El tema acá es que Morphy juega en roque corto. Y eso le permite a Bodem jugar D6. Y ahora contra C3, que es la que hace Morphy, acá el negro tiene una jugada muy fuerte que no la hizo Bodem, que es alfil G4. Si a ustedes les interesa la teoría de esto, acá alfil G4 se considera que lo deja el negro en una situación incluso mejor. Hay una partida muy famosa de Steinitz de negras que se jugó en 1860, así que fue unos años posterior a esta partida, que siguió con dama B3, alfil por F3, alfil por F7. Esto parece bastante loco, pero después del alfil por torre por G por, acá Steinitz jugó G5 y de pronto el negro está jugando G4 y es, aunque no lo parezca, es el negro el que está atacando al blanco. El rey negro parece que está muy mal, pero en realidad noten que el blanco no tiene desarrollo de piezas. Solo está la dama más o menos activa, y con la dama sola no va a pasar absolutamente nada. Stenitz ganó una partida muy interesante con su gran actividad de piezas y abriendo columnas contra el rey blanco. Incluso hay una combinación final bonita. Entonces, obviamente el blanco puede jugar mejor, no es que el blanco está perdido, pero después del alfil G4 se considera que el negro no tiene ningún problema. Obviamente nosotros estamos evaluando esto más de 100 años después, 150 años después de esta partida, así que es mucho más fácil criticar. Pero el jugador el rival de Morphy, o sea, Bodem, jugó caballo F6, que luce una jugada muy normal, simplemente desarrollando. C por D4 y alfil B6 y caballo C3. Y en roque corto. Entonces, gracias a esta pequeña imprecisión de Bodem, Morphy logró quedarse con un fuerte centro de peones y un desarrollo muy armónico de piezas. La verdad es que incluso generalmente a los chicos se les enseña que en la apertura hay que lograr esto, ¿no? Faltaría tal vez para armar ese famoso toro que juega alfil F4 y sería como el desarrollo ideal para el blanco en la apertura. Por eso es que yo siempre recomiendo, cuando están trabajando con chicos, si alguno de ustedes da clase a chicos, miren partidas de Morphy, son geniales para ver con chicos.
Sin embargo, si ustedes siguen el repertorio de aperturas que yo sugiero, en este canal ya estamos terminando, falta muy poco para terminar el repertorio de blancas. Y en mi página, estudiandoajedrez.com, está bastante bien explicado todo lo que es el repertorio de negras contra E4. No está súper completo, pero hay muchas líneas analizadas. Si no entraron ahí, acá arriba debería poder ponerles el link para que puedan verlo de forma completamente gratuita, como jugar de negras. Y en ese repertorio de negras, si ya lo estudiaron, se llegan a posiciones de este estilo. No exactamente a esta, pero a posiciones similares. Entonces, les recomiendo que pausen el video y traten de pensar a ver cuál es el plan del negro acá. ¿Qué le gustaría jugar al negro? Es verdad que le toca al blanco, pero aunque nos toque a nosotros, siempre está bueno preguntarse qué le gustaría hacer a nuestro rival. Bien, si vieron los análisis que tengo yo en mi página estudiandoajedrez.com, lo habrán hecho relativamente fácil, espero. Y si no, tal vez haya llevado un poco más de tiempo. Pero en realidad, el blanco tiene este centro ideal, pero el negro está listo para atacarlo. Tiene básicamente dos ideas principales en esta posición. No son las únicas, pero son las dos más importantes. Por un lado, al negro le encantaría por jugar caballo por E4. Es un golpe táctico muy común, que se ve muchísimo. La idea es que si el blanco retoma, hay un D5 Fourchette recuperando la pieza. Y en ese caso, el centro blanco se vino abajo, se cayó uno de los peones y el peón de D4 quedó aislado. Así que desde un punto de vista posicional, eso es súper justificable para el negro. Y también está la otra idea que es muy típica dentro de nuestro repertorio, que es jugar alfil G4. Alfil G4 es una jugada molesta porque está clavando el caballo y por lo tanto está poniendo presión sobre el peón de D4. Notemos que nuestro alfil de B6 con el caballo de C6 está poniendo mucha presión sobre ese peón. Si encima le clavamos el caballo, la presión sería mucho mayor. Entonces, el blanco probablemente tenga una leve ventaja en esta posición, pero es muy leve y hay que jugar con mucho cuidado. Uno no puede decir, uy, gané el centro, listo, genial, ya gané la partida. No, si acá cometemos alguna imprecisión, el negro nos va a poner mucha presión sobre ese centro y tal vez no quedemos tan bien. Entonces, ¿qué hay que jugar de blancas? Teniendo en cuenta estas dos amenazas, el blanco tiene algunas opciones. La jugada que más se ha jugado en esta posición es H3, evitando alfil G4. Notemos que H3 no es porque nos moleste G4, sino porque G4 presiona el centro. Digamos, hay una idea concreta por la cual alfil G4 molesta. Digamos, hago esa aclaración porque muchos aficionados muchas veces hacen H3, A3, lo hacen sin mucho sentido, pero acá hay un concepto, hay una idea detrás de ese H3, no es simplemente una jugada aislada. H3 es la más popular, pero H3 permite caballo por E4, este chiste que mencionábamos recién. Entonces, la que hace Morphy a mí me gusta mucho, creería que es una de las mejores opciones del blanco, que es la jugada D5. ¿Por qué? Porque con D5 la presión sobre D4 ya no existe porque el peón avanzó. Y el chiste caballo por E4 tampoco existe porque ya el negro no puede jugar D5 y Fourchette. Con esta jugada el blanco se sacó así, en una jugada, las dos amenazas del negro. Yo cuando era chico y veía estas partidas, nunca entendía por qué D5. La verdad es que D5 siempre me parecía mala, porque con D5 me estoy tapando mi alfil de C4 y siempre los jugadores de italiana, de escocesas, el alfil de C4 nos gusta mucho. Pero hay un justificativo detrás. La idea es evitar el plan del negro. Es una jugada en cierta medida profiláctica. Y incluso acá el negro juega realmente mal. La jugada acá correcta del negro es caballo E5 y después de caballo por, peón por. El peón de D5 es un peón peligroso que incluso ni siquiera está fijado todavía. Puede llegar a avanzar en algún momento para activar el alfil de C4. Algo que a Morphy seguramente le encantaría hacer en un momento adecuado, no hacerla por hacerla. Y obviamente también el peón de D5 me está dando muchísimo espacio. El blanco acá tiene ventaja de espacio, que es una ventaja a favor del blanco. A favor del negro podemos decir que el alfil de B6 se activó y eso también es algo positivo. Pero bueno, teniendo en cuenta que el blanco tiene una ventaja de espacio,
va a poder desarrollar las piezas de forma más armónica y el blanco tiene acá una pequeña ventaja. Sin embargo, en la partida no jugó caballo E5, sino que jugó caballo A5. Probablemente de las 4 jugadas o 5 jugadas que tiene el caballo, esta probablemente sea la peor de todas. No dudo que un jugador actual, un maestro actual, caballo A5 ni siquiera la piensa, ni siquiera entra dentro del espectro de jugadas posibles, de jugadas candidatas. Lo cual demuestra un poco también cómo evolucionó el ajedrez en todo este tiempo. Nosotros ahora sabemos que caballo A5 no puede ser buena porque el caballo ahí queda totalmente fuera de foco, no puede moverse ese caballo ahora. Entonces, ¿pero por qué lo sabemos? Por partidas como esta. Gracias a estos errores y gracias a ver cómo Morphy castigaba este tipo de jugadas, es que ahora nosotros podemos decir, no, esta jugada es horrible. Obviamente nos están amenazando el alfil, así que el alfil se retira, el alfil de 3, y el caballo de A5 ahora está muy mal ubicado. Incluso este tipo de posiciones se dan mucho en el gambito de Evans. En el gambito de Evans se suele dar este tipo de estructura, este tipo de planes, pero en el gambito de Evans, obviamente, el blanco entrega un peón, por eso es un gambito. Particularmente entregó el peón de B2. Ese peón de B2 no estaría acá. En esta posición el peón está, y por lo tanto el blanco ahora está amenazando B4 y ganar un caballo, ganar una pieza entera. Noten lo mal que está ese caballo, que no solo no puede moverse, sino que está expuesto a ataques inmediatos. Contra la amenaza B4, el negro no tiene más remedio, no tiene cómo escapar con ese caballo. O sea, es un error muy feo. La única jugada que tiene el negro acá es C5 para evitar B4. Pero el tema es que ahora, al jugar C5, ahora el alfil de B6 también está mal. Ahora, gracias al caballo A5, no solo el caballo A5 está mal, sino que ahora el alfil en B6 también está encerrado. Y ahora de pronto, en una jugada, un jugador como Bodem, que, bueno, Bodem no era el mejor jugador del mundo, pero es un nombre más o menos conocido, no era un jugador muy malo para la época. En una jugada logró que 2 de sus piezas queden completamente mal ubicadas. En particular el caballo. El alfil tal vez no tanto, digamos, jugadores actuales pueden que conozcan la variante Snake, la variante serpiente dentro de la Benoni, en donde el alfil a veces aparece por ahí, y es una misma estructura central, así que tal vez el alfil no sea tan horrible, el caballo sí. Entonces, ¿qué hacer acá? ¿Qué hacer cuando el rival tiene 2 piezas mal ubicadas? Bueno, lo primero que uno tendría que tratar de ver es a ver si me puedo ganar una de esas piezas. Ya que el caballo de A5 está encerrado, uno podría decir, bueno, a ver, ¿me lo puedo comer ese caballo? No puedo. El intento más bruto sería intentar jugar A3 para B4, pero el negro puede jugar C4. Con lo cual nos impide a nosotros jugar B4, porque nos comen el paso. Nos gana un tiempo sobre el alfil, obviamente. Y además activa el alfil de B6. Así que él con una jugada C4 nos evita nuestro plan y encima activa su alfil, así que el A3 termina no resultando útil para nada. Entonces, si no puedo comer el caballo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que jugar por el flanco opuesto. ¿Sí? Esta es una estrategia que ahora es muy común. Es una estrategia que cualquier maestro y jugador experimentado tendría que saberlo. Y es que cuando él tiene 2 piezas mal ubicadas en el flanco de dama, lo que hay que hacer es ir al flanco de rey. Entonces, yendo al flanco de rey y jugando en el flanco de rey, esas 2 piezas pasivas van a ser como que no estuvieran, porque no pueden llegar, están tan mal ubicadas que no pueden llegar al flanco de rey. Entonces hay que jugar por allá. Morphy juega alfil G5. Jugada de desarrollo, obviamente hay que desarrollar las piezas, no hay que volverse loco, no es que hay que tirar todo, sino que hay que seguir mejorando la posición, pero concentrémonos más en el flanco de rey, que es donde el negro tiene menos piezas. Notemos que la jugada A3, que dijimos hace un momento, está jugando por el flanco de dama, entonces con C4 el negro de pronto está justificando sus piezas. De pronto el alfil se activa, de pronto, incluso algo que no dije, el caballo puede saltar a B3 en algún momento. De pronto le estamos justificando las piezas malas. ¿Por qué? Porque estamos jugando en el flanco equivocado. Nosotros tenemos que jugar en el flanco de rey.
Bueno, juega H6, alfil H4 y alfil G4 por parte del negro. Bueno, desde un punto de vista posicional, la posición del blanco probablemente ya esté medio ganada. El blanco tiene acá una ventaja enorme. Incluso si esto ustedes lo ponen en el motor probablemente les tire una ventaja muy grande, de más de un punto del blanco. Si lo dejan analizar un rato. Pero nadie en su sano juicio diría que esta posición está ganada para el blanco, obviamente. El blanco todavía no creó ninguna amenaza muy concreta que se diga. Y todavía falta partida, todavía faltan cosas por pasar y todavía el blanco no hizo nada. Entonces acá blanco juega H3. Y acá viene un segundo error muy instructivo de Boden, que es el siguiente. Nos están amenazando el alfil. ¿Qué hago con el alfil? Tienen dos opciones: comer en F3 o irse a H5. Obviamente el alfil también podría volver a D7, pero entonces ¿para qué fue a G4, no? Una vez que el alfil fue a G4, básicamente hay dos opciones: alfil por F3 o alfil H5. Me gustaría que pausen el video y traten de pensar cuál de las dos es la opción más correcta. Bueno, acá yo había planeado, cuando elegí esta partida, toda una explicación muy hermosa, pero después que chequeé todo con la computadora, en realidad me di cuenta que toda la explicación se caga a pedazos, porque las dos opciones son malas. El negro acá está tan mal que haga lo que haga, está mal. Pero olvidémonos un poco de la parte concreta de la posición. Desde un punto de vista más posicional, la jugada correcta acá es alfil por F3. El problema es que después de alfil por F3, dama por F3, acá la jugada ideal, incluso que encontré en algunos libros que comentaban como la mejor jugada acá es C4, y con alfil C2, bueno, el blanco sigue estando mucho mejor, pero por lo menos el negro ahora puede jugar alfil D4, el alfil tal vez ahora se activa un poquito más, incluso el negro ahora tal vez pueda jugar un B6 y tratar de acomodar el caballo que quedó fuera de juego. La posición acá de blanco es muy superior, pero por lo menos el negro todavía está jugando, todavía tiene cosas por hacer. El problema es que acá el blanco no tiene por qué jugar alfil C2, sino que tiene la mucho más directa E5 y a peón por caballo 4. Es un sacrificio muy típico en estas estructuras Benoni. La idea es que si me come el alfil, caballo por F6. Y acá obviamente si peón por alfil por, amenazando la dama, pero también amenazando dama G3 y dama G7 mate. Entonces acá el negro tiene que perder la dama. Entonces no puede comer el caballo, tiene que jugar rey H7, pero después de, digamos, acá lo más simple es dama F5 amenazando mate, única G6 y dama por peón. La ventaja blanca es completamente ganadora. El rey negro está muy abierto, hay un montón de descubiertos por acá y descubiertos por acá. Las casillas negras son muy débiles, el peón de D3 está perdido, el peón de D5 es súper fuerte, el blanco está completamente ganado. Pero bueno, olvidémonos un poco de esta variante concreta. ¿Por qué alfil H5 es mala? Bueno, porque después de G4 y alfil G6, ahora el alfil de G6 también está fuera de juego. Este alfil ahora no puede activarse. Está muy limitado por nuestros propios peones. Los peones de G4 y E4 hacen que ese alfil sea una gran porquería. Y esta posición me recordaba muchísimo cuando la vi por primera vez. En realidad no me acuerdo porque la vi por primera vez hace muchos años, pero cuando la volví a ver hace algunos meses, me trajo de recuerdo la partida de Capablanca con Bogolyubov, una partida muy famosa de no me acuerdo qué año, pero es una partida muy famosa en donde se da exactamente esto, en donde el blanco juega un H3 G4, incluso tiene la misma estructura central con E4 y D5 contra C5 y D6, es exactamente la misma estructura, y el alfil de G6 que está horrible. Incluso hay otra partida, esa partida de Capablanca Bogolyubov es la más similar a esta, pero hay otra también muy famosa que es de Capablanca de negras y de blancas estaba Winter, en donde también se da una idea similar pero con colores cambiados, en donde el alfil de G6, que en esa partida en realidad estaba en G3, también está completamente fuera de juego.
Pueden, incluso si buscan en cualquier libro el tema pieza fuera de juego, van a encontrar esas dos partidas de Capablanca, que son dos partidas eh, súper, súper famosas. Si no conocen esas partidas, les dejo acá arriba y también en la descripción un artículo que escribí en donde están esas partidas de Capablanca y también algunas otras en donde se puede ver ese tema de cómo Capablanca jugaba contra las piezas del rival fuera de juego. ¿Y qué tiene que ver esto con esta partida? Bueno, Morphy va a hacer exactamente lo mismo que hacía Capablanca unos 50 años después, 60 años después. Y por eso el título del video. Morphy fue de alguna forma el maestro de Capablanca. Algo que explico un poco mejor en el artículo. Les recomiendo que lean ese artículo en mi página estudiandoajedrez.com. Morphy tenía un estilo muy claro, muy cristalino, muy simple. Tal vez buscaba siempre un poco más la agresividad, buscaba siempre la iniciativa, pero en esencia el estilo de Morphy es muy muy similar al estilo de Capablanca. O tal vez debería ser al revés, ¿no? Capablanca vino después. El estilo de Capablanca fue muy muy similar al de Morphy. Y siguen una especie de línea estilística, digamos, que se completa con Fischer. El trinomio Morphy, Capablanca, Fischer son tres jugadores con estilos muy muy similares. E incluso Morphy ha dicho en más de una ocasión que para él, Fischer dijo en más de una ocasión que para él Morphy era uno de los mejores jugadores del mundo. Incluso él dijo que si Morphy estuviera vivo en la época de Fischer, los destrozaría a todos, lo cual, bueno, muestra que le gustaba cómo jugaba Morphy, y le gustaba porque jugaban de forma muy similar. Obviamente Morphy estaba un poquito más inclinado a buscar la iniciativa y Capablanca era un jugador un poco más tranquilo, ¿no? O sea, cada uno le imprimía como su propio sello. Pero ese juego claro, ese juego simple de siempre buscar la forma más simple de hacer las cosas es muy típico de los tres. Además hay que decir, Morphy vivía en una época en donde Morphy era muy superior al resto, entonces tenía muchos rivales que jugaban horrible y que entonces estaba completamente justificado ir al ataque de forma directa. Cuando se encontraba con rivales un poco más fuertes, es que ahí el ataque no era su objetivo primario, sino que ahí sí te podía jugar finales y posiciones más simplificadas, más al estilo Capablanca. Entonces, me gustaría que en esta partida exploremos un poco ese tema de cómo jugar contra las piezas mal ubicadas del rival. Eso es algo que vamos a ver en este video. Y después revisen el artículo. Les repito, está abajo en la descripción y les apareció acá arriba hace un momento. En donde van a poder ver otros ejemplos, otras partidas de Capablanca, en donde aplicaba el mismo plan, la misma idea. Y van a ver que está repitiendo este patrón de esta partida de Morphy. Y algunas otras de Morphy también, donde hace más o menos lo mismo. Capablanca jugó dama de 2, torre 8, torre a e1, y ahora el negro hace una jugada que parece muy lógica, que es alfil c7. ¿Por qué alfil c7? Bueno, alfil c7 tiene dos ideas. Una es controlar e5. En esta estructura al blanco le encantaría avanzar e5, le encantaría poder hacer esto para abrir la posición, y como el blanco tiene sus piezas mejor ubicadas, con el e5 se abre la posición y esas piezas se meten y van a empezar a crear ataques muy peligrosos. Entonces con el alfil está evitando e5. Y por otro lado, el negro también está planeando mover el peón B, tal vez a b6. Bueno, b5 es una pérdida de peón, pero bueno, supongamos b6. Y tal vez que el caballo pueda venir a b7 y tal vez ese caballo pueda aparecer por algún lado. Aunque en realidad el ideal del negro obviamente sería jugar c4, b5, en la medida de lo posible sin perder el peón, y después caballo b7, caballo c5. Ese sería el ideal. Pero la jugada del alfil c7 tiene un pequeño error táctico, y Morphy está muy atento a esos pequeños errores tácticos. Entonces les recomiendo que pausen el video y traten de encontrar qué jugada tiene acá el blanco. La jugada que hace Morphy es muy hermosa.
Es una jugada que recuerdo cuando esta partida la vi por primera vez. Esta jugada me parecía que era como un lance, una jugada muy berreta, una jugada de una jugada, o sea, no con un plan profundo por detrás. Con el tiempo me di cuenta que la jugada es excelente. Excelente. Es verdad que es una jugada muy concreta, pero el negro no tiene forma de evitar esa idea concreta. Y la jugada de Morphy es una jugada que a primera vista es muy rara, pero que vamos a tratar de entender. La jugada es caballo B5. ¿Por qué? Digamos, es una jugada que tal vez no se me ocurriría a primera vista, porque el caballo en C3 estaba bien, defendiendo el centro centralizado, y de pronto lo estoy mandando a cualquier lado para amenazar un alfil de C7 que es horrible, que no sé por qué quisiera comer ese alfil si ese alfil ahí está mal ubicado. Pero tiene una amenaza. Con el caballo en B5 lo que está haciendo Morphy es logrando que la dama negra esté sobrecargada en la defensa del alfil y en la defensa del caballo. Entonces el blanco ahora está amenazando alfil por F6. Y el negro no puede comer de dama. Tiene que comer de peón. Y obviamente al comer de peón, el enroque negro sería una porquería. Y bueno, obviamente también se estaría cayendo el peón de H6. Pero aunque el peón de H6 no se caiga, el enroque sería una porquería. La estructura de peón sería una porquería. Y el alfil de G6 sería una porquería porque tendría menos posibilidades de activarse que antes. Les recomiendo ver la partida Winter Capablanca, donde se ve muy bien eso. Entonces, está bien. Caballo B5 no es una jugada súper disparatada, sino que está amenazando al alfil por F6. Pero, de vuelta, digamos, como que me daba esa impresión de que el caballo está fuera de juego solo para plantear una amenaza. ¿Y qué pasa si el negro sale de esa amenaza, no? ¿Cómo sale de la amenaza? Bueno, la idea sería alfil B8, por ejemplo, ¿no? Con alfil B8 ya la dama no tiene que defender el alfil. El problema es que ahora la dama tiene que defender el caballo. ¿Por qué el negro puso el caballo en A5? Es algo que me cuesta mucho entender. Porque el caballo también está amenazado. Entonces ahora el blanco podría jugar también alfil por F6. El problema es que el alfil por F6 le permite al negro jugar dama por F6. Y la dama también toca el caballo de F3. Por eso no está perdiendo el caballo de A5. Entonces, en vez de alfil por F6, acá la jugada correcta es caballo H2, sacando el caballo de la amenaza. Y ahora sí estoy amenazando alfil por F6. Si el negro juega, por ejemplo, A6, alfil por F6. Y el negro tiene que comer de peón y destruirse el enroque. Porque si dama por, le comemos el caballo de A5 y encima clavamos al peón de A6. Por lo cual el caballo de B5 no se cae y el blanco gana una pieza. Entonces, y la otra opción acá del negro sería jugar B6 para defender el caballo, pero ahora el blanco podría jugar F4 y el blanco está ganando un espacio horrible en el flanco de rey. Hay 800.000 amenazas, G5, F5, E5, las tres jugadas parecen demoledoras con la necesaria preparación. Y noten como el negro está ahí deambulando con las piezas en el flanco de dama sin saber muy bien qué está haciendo. Esta jugada caballo A5 por parte del blanco, esa amenaza que plantea de alfil por F6, lo que hace es que si el negro quiere evitarla, tiene que descoordinarse peor de lo que estaba. Es una jugada de caballo B5, es una jugada muy concreta, pero que está basada en un cálculo muy preciso. Y el cálculo dice que la jugada caballo B5 es la mejor jugada del tablero. Incluso la computadora está de acuerdo que esta es la mejor jugada del tablero. Pero es una jugada que requiere un pensamiento muy concreto, una cierta imaginación también, y no estar ligado enteramente a reglas, ¿no? Porque caballo B5 no es una jugada que ninguna regla pueda decirnos, ¿no? Porque el caballo se va al centro, punto. El caballo en B5 no está bien. Pero bueno, eso también, esta jugada yo creo que también nos dice mucho sobre el juego de Morphy. Esa precisión en el juego de Morphy se ve muy claro en esta jugada. Entonces el negro, viendo que la amenaza alfil por F6 no se puede evitar fácilmente, el negro jugó rey H7.
¿Cuál es la idea? Que ahora después del fil por, peón por, bueno, el peón de h6 por lo menos está defendido y el negro no está perdiendo material. Y esta creo que es la posición más instructiva de toda la partida. Yo creo que a partir de esta posición es cuando podemos ver que Morphy era un genio. Desde todos los estándares, desde los estándares de aquella época y de los modernos. Las decisiones que toma ahora Morphy son brillantes. Me gustaría que pausen ustedes el video y traten de descubrir cómo jugar de blancas. Una aclaración importante. Aunque ya pausaron y ya pensaron solamente, les quiero hacer una aclaración importante. El blanco acá está ganado, ¿sí? No es muy difícil de ver. Las piezas blancas son mejores, la estructura blanca es mejor, el rey está más seguro, todo apunta, el blanco tiene más espacio, todo apunta a que el blanco está ganado, no tiene nada malo el blanco. Ahora, una cosa es estar ganado y otra cosa es ganar. Y algo que a todos nos ha pasado, lamentablemente a mí me pasa más de lo que me gustaría, es estar en una posición ganada y no saber cómo ganarla. Y empezar a perder esa ventaja por pensar que cualquier jugada gana. Y no gana cualquier jugada. Hay que seguir jugando de forma precisa. Entonces, básicamente cualquier jugada que se les ocurra acá mantiene la ventaja ganadora. Pero lo importante no es mantener la ventaja ganadora, sino es ganar. Hay que encontrar la forma acá de ganar con blancas. Entonces, vuelvan a pausar el video y vuelvan a pensar a ver qué plan, qué idea se les ocurre para el blanco y acá ganar. O sea, no en una jugada, ¿no? Sino en una serie de jugadas. ¿Cuál sería el plan ganador? Suena mejor. Bien. El plan ganador es, como dije antes, y como dice el título, jugar contra las piezas mal ubicadas del negro, ¿sí? Acá Morphy no va a lanzarse una combinación brillante que gana de forma espectacular, sino que va a usar estas ideas que un poco dije en un principio del video, de cómo jugar contra las piezas malas del rival. ¿Cómo hay que jugar cuando el rival tiene una pieza mal ubicada? Lo dije hace unos minutos, espero se acuerdan. Sí, era así. Hay que jugar por el flanco opuesto. Si el rival tiene una pieza mal ubicada en el flanco de rey, lo que hay que hacer es jugar en el flanco de dama, porque ahí esa pieza que está excluida no va a poder ayudar en el otro flanco, ¿sí? Es un concepto que aprendimos todos, y si no lo aprendieron, lo están aprendiendo ahora, y espero que no se olviden nunca jamás de las partidas de capa blanca. Si les recuerdo, en la descripción está el video en mi página estudiandoajedrez.com, no es un video, es un artículo, donde hay un montón de partidas de capa blanca, en donde capa blanca siempre hace exactamente eso que les dije. Localiza una pieza mal ubicada, entonces vamos para el otro lado y le ganamos por el otro lado y esa pieza mal ubicada no hace nada. ¿Sí? Esa es una estrategia típica del juego de capa blanca, que ya la hace Morphy acá. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Sin embargo, acá hay un problema. El negro tiene 3 piezas mal ubicadas. Sus 3 piezas menores están mal ubicadas. Caballo, alfil y el otro alfil. Las 3 piezas menores están mal ubicadas. Entonces acá no hay otro flanco, porque en los dos flancos hay piezas mal ubicadas. En los dos flancos. Entonces, ¿en dónde juego? En el tercer flanco. Vamos a jugar al tablero al lado, que ahí las piezas mal ubicadas no jueguen. No se puede. Entonces, por eso hay que en esta posición es más difícil elegir en dónde jugar. Sin embargo, hay algunos indicios. ¿Qué indicios? Bueno, una partida de ajedrez, cualquier posición de ajedrez, no es solo piezas mal ubicadas, hay un montón de otros factores. Por ejemplo, el blanco tiene mucha ventaja en espacio. ¿Dónde está esa ventaja en espacio? Y principalmente en el centro, pero en el flanco de rey también tengo peones avanzados. Así que tengo ventaja en el flanco de rey. La estructura de peones. La estructura de peones del negro es mala. ¿Dónde está peor la estructura de peones? En el flanco de rey. Entonces ahí hay más debilidades para que nosotros podamos aprovechar. ¿Dónde están las piezas de blanco? Y salvo el caballo B5, están todas o en el centro o en el flanco de rey. Bueno, todos esos indicios nos dicen que conviene jugar por el flanco de rey.
Nosotros tenemos las piezas ahí es donde el negro tiene mayor cantidad de habilidades, entonces tenemos que ir a jugar al flanco de rey. Entonces, ¿contra qué piezas malas del negro vamos a jugar? Contra estas dos, el caballo de A5 y el alfil de C7. Esas dos piezas son malas en el flanco de dama, no pueden ayudar en el flanco de rey. Entonces vamos a dirigirnos contra esas jugando en el otro lado. Es un poco contradictorio, pero creo que el razonamiento se entendió. Ahora, todo eso es muy muy bonito. ¿Y qué hacemos? Lo único que decidimos es dónde jugar. Pero es un buen primer paso decidir dónde jugar. Pero también tenemos que pensar cómo hacerlo. Y acá, en esta estructura, que es una estructura de tipo Benoni, hay una ruptura que es típica. Eso es importante, obviamente. Si nosotros queremos jugar en un flanco, necesitamos abrir por lo menos alguna columna, alguna diagonal. Necesitamos abrir algo en ese flanco para que nosotros podamos meter nuestras piezas. Y abrir algo significa rupturas. Hay que buscar rupturas de peones que nos permitan abrir columnas para que nuestras piezas se metan. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál ruptura hay que buscar? No hay muchas rupturas, hay dos. E5 y G5. G5 parece difícil, E5 también parece muy difícil, pero si ustedes conocen esta estructura de peones que se presenta acá con E4 D5 contra C5 D6, que es una estructura típica de Benoni, sabemos que acá la ruptura ideal del blanco es la ruptura E5. Esta es la que tenemos que tratar de conseguir. Pero, y acá viene un gran pero, si nuestro plan es jugar E5, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, vamos a tener que poner el peón en F2, el peón de F2 hay que ponerlo en F4, eso es bastante lógico. Y después tal vez podemos poner la dama en E2 no me gusta porque está la torre del rival. Hay unos rayos X ahí molestos, entonces capaz la dama esté mejor en C3, por ejemplo, donde apoya E5 y también mira la debilidad de F6. Y bueno, tal vez si fuera necesario podríamos doblarnos de torre, si fuera necesario, aunque en principio no creo que lo sea. Entonces ahí ya tenemos varias piezas apuntando. Llegamos, a ver, contemos, tenemos peón, dama y torre, y el rival tiene dos peones, torre y alfil. Tiene una pieza más que nosotros. Y cuando hacemos ese balance decimos, el alfil de C7, el alfil de C7 está defendiendo E5. Entonces capaz que el alfil de C7 no es una pieza tan mal ubicada. El alfil no juega ahí, está limitado, casi no puede moverse, pero está cumpliendo una función importante que es evitar o controlar nuestra ruptura ideal. Entonces el alfil de C7 no estaba tan mal ubicado. Entonces, de todo este razonamiento que fue muy hablado, generalmente en las partidas no es tan hablado, ¿no? Sino que es más cálculo, pensar, cálculo y van saliendo las cosas de otra forma, pero la partida ya la conozco, entonces no puedo calcular de la nada. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que el alfil no está mal ubicado, entonces nosotros tenemos que jugar contra el caballo de A5. Esa es la peor pieza del negro. Nosotros vamos a jugar en el flanco de rey y la peor pieza del negro es el caballo de A5. Fíjense cómo empezamos con tres piezas malas, nos quedamos con una sola. ¿Cómo jugar contra una pieza mal ubicada? Bien, yo les dije que hay que jugar en el flanco opuesto. Hay otra regla importante que no mencioné, que es tratar de cambiar el resto de las piezas menores. Porque ahí se va a notar más que faltan piezas, ¿no? O sea, si hay 8 piezas en el tablero y hay una que está fuera de juego, bueno, hay 7 de 8. 7 de 8 no es un porcentaje tan malo. Pero si hay solo 2 piezas y una está fuera de juego, es la mitad de las piezas. Cuantas menos piezas hay, las piezas fuera de juego se sienten más. Esa es la idea. Entonces, acá Morphy empieza una secuencia que para mí es impresionante. La primera jugada es caballo por alfil. ¡Wow! Acabamos de decir, desde que el negro jugó C5, que estamos diciendo que ese alfil ahí es una porquería. Y Morphy fue y lo cambió. ¿Por qué? Bueno, hace media hora que estoy hablando y explicando por qué lo cambió. Dama C3, hay que buscar E5. Vuelve la dama, porque hay que defender F6. Caballo H4 para avanzar el peón de F4. Vamos para adelante. Y ahora, la jugada más impresionante de la partida. Acá, la simple jugada E5 le hubiera dado al blanco una ventaja muy grande, probablemente ganadora. Pero la que hace Morphy
es mucho más simple. Las variantes, las cosas que hay que calcular son mucho más simples y más concretas y más directas. Y la jugada acá de Morphy es caballo por G6. Una jugada que es una jugada impresionante, porque ese alfil ahí era una porquería. Ese alfil era una porquería, no podía moverse. Y encima le permitimos al negro a que acomode su estructura de peones. Antes los peones estaban doblados y aislados y ahora están todos unidos. Entonces, desde el punto de vista posicional, parece la peor jugada del planeta. Pero, ahora el caballo de A5 es la única pieza menor del tablero del negro. Y está horriblemente mal ubicada. Y al cambiar el alfil de G6, lo que hicimos fue cambiar una de las piezas defensoras de el enroque negro. Entonces ahora la ruptura E5, gracias a que cambiamos el alfil de C7, ahora esta ruptura la podemos hacer y el blanco acá tiene un ataque ganador. Si el negro come, peón por obviamente, y a peón por, dama, torre por, y a torre por, dama por. Y esto no le sorprende a nadie que esto sea completamente ganador. El blanco tiene 3 piezas atacándose al rey, y el rey no tiene a nadie que lo defienda. La torre está muy lejos, el caballo de A5, ya lo dije un millón de veces, que está mal puesto. La dama tal vez defiende un poco. Al negro le encantaría poder tener acá el alfil de G6, como para por lo menos tener una pieza que defienda al rey, pero no está. Entonces, por ejemplo, esta es la secuencia tal vez más rápida, torre F7 y... ups, ¿qué fue eso? Y acá el blanco está completamente ganado. Me estoy amenazando dama E5 y dama G7, dama por G6. Hay mate por todos lados. Entonces, peón por. La otra opción sería dama por D5, pero viene peón por jaque. Y a rey F7 acá pueden pausar el video y encontrar cómo es que juega el blanco acá y gana. El blanco gana con alfil por G6. Obviamente si el rey se va, como mínimo me estoy comiendo la torre de 8 con ventaja material. Y si come, la idea es que dama C7, dama C2 y es mate en breve. Si rey G5, torre F5. Y si rey F7, dama H7, seguido de dama G7 mate. Entonces, después de la jugada E5, que era el plan, ¿se acuerdan cuando pensamos cómo tenía que romper el blanco la ruptura? Era E5. El negro jugó torre C8 como manteniendo el status quo. Y acá, ¿cómo es que gana el blanco? ¿Cómo gana el blanco? Sí. Gracias a que el alfil de G6 ya no está en el tablero. Ahora el punto más débil del enroque negro es este. Nadie lo puede defender. Y hacia ahí va el blanco. Alfil B1. Con la bastante simple amenaza dama C2 y dama G6 y mate en breve. Y es inevitable. No se puede defender G6. Jugó rey F7 tal vez para poder jugar un torre G8, pero viene E6 jaque. El rey tiene que volver y dama D3. Y G6. La única forma de defenderlo es F5 y a peón por dama F6, pero claramente esto es completamente desesperado. No solo el negro perdió 2 peones enteros, sino que el blanco tiene 2 peones en sexta. Esto es un desastre, ¿no? Los peones, por ejemplo, después de torre 7 los peones blancos están medio fijos, pero el blanco puede buscar una ruptura con A3 y B4 y se va a meter, el blanco se va a meter y con 2 peones de más en sexta esto se tiene que ganar. Bueno, jugó dama por B2, F5, dama F6 tratando de fijar los peones, pero viene E7. Obviamente no se puede comer el peón porque viene F6 y se cae la dama. Y encima también se cae la torre C8. Jugó C4, dama G3. El resto no ofrece muchas dudas. La torre se mete por E6. Dama jaque, dama F2. Noten que Morphy no tiene ningún miedo a cambiar damas porque los peones blancos están avanzando y ganan. Y dama por D5, F6. Y en esta posición el negro abandona. Un peón en séptima, 2 en sexta. Nos falta mucho para el mate, ¿no? El mate más largo vendría a ser una cosa así. Y dama F6 mate. Pero bueno, en realidad contra F6 parecería que en esta posición es la que abandona. La partida fue relativamente, o sea, no fue muy corta, pero tampoco fue muy larga. Fueron 35 jugadas. Pero
Y Morphy terminó ganando por ataque, ¿no? Este es como el Morphy clásico, como decir, bueno, ¿cómo jugaba Morphy? Y iba al ataque y daba mate. Es básicamente lo que hizo en esta partida. Pero noten que, a diferencia de otros jugadores de su misma época, no es que Morphy fue al ataque porque, bueno, es lo único que sé hacer y tiró todas las piezas y combino como un genio y doy mate. No, Morphy primero lo que hizo fue completar el desarrollo, centralizar todas las piezas, ganar espacio central. Y después lo que hizo, ¿por qué fue al ataque? Porque las piezas negro estaban mal ubicadas, porque el enroque negro estaba debilitado. Incluso cuando les desdoblamos peones, incluso cuando Morphy toma esta decisión muy difícil de tomar, que es caballo por G6 y peón por... Acá parecería que el enroque negro no es tan débil, pero en realidad el peón de G6 sigue siendo muy débil, y eso pasó en la partida cuando el blanco jugaba alfil B1. O sea, el enroque, aún sin los peones doblados, seguía siendo muy débil. Entonces el ataque del blanco no fue por atacar, fue enteramente justificado posicionalmente. Y noten que en la posición final, volviendo a la posición final, el caballo de A5 sigue fuera de juego. Ese caballo de A5 no hizo nada desde que fue a A5, que encima fue por motus propio, o sea, lo peor que te puede pasar. Y no volvió a moverse de ahí y no volvió a servir para absolutamente nada. Esta partida, más allá de que termina con un ataque y con un montón de decisiones muy difíciles, Morphy la gana porque ese caballo le está justificando todo. Entonces de esta partida podemos ver combinaciones muy lindas, podemos ver jugadas muy lindas, pero lo que ustedes tienen que aprender es cómo jugar cuando un rival tiene una pieza mal ubicada. Por eso les vuelvo a recomendar que entren al artículo que escribí en mi página estudiandoajedrez.com. Abajo está el link en la descripción. Entren ahí, van a poder descubrir un montón de partidas de Capablanca donde hace exactamente esto. Incluso descubrí alguna partida que no conocía, la descubrí cuando estaba escribiendo este artículo. Una partida donde Capablanca hace casi lo mismo que Morphy. El negro tiene un caballo en A5 mal ubicado, entonces Capablanca empieza a abrir líneas por el flanco de rey, incluso entregando peones. Y va al ataque, y gana. La posición es muy distinta, pero gana de forma muy similar a esta partida de Morphy. Espero que les haya gustado la partida, espero que les hayan gustado las explicaciones, espero que hayan aprendido algo. Si les gusta esta sección, la idea es volver a hacer otras similares, volver a mostrar otras semejanzas entre el juego de Morphy y el juego de Capablanca, y por qué no también entre el juego de Morphy y el juego de Fischer, que era otro gran jugador que aprendió muchísimo de gran Morphy. Saben que Morphy es uno de mis favoritos. Espero que les haya gustado el video. No se olviden, si todavía no lo hicieron, no hagan llorarme, no hagan que llore. ¿Llorarme? Sigo inventando palabras. No hagan que llore. Suscríbanse al canal, pónganle like a el video y compártanlo por todas las redes sociales, así todos aprenden un montón de mí. Nos estamos viendo muy pronto. Espero que les haya gustado. Adiós.